A mí me gusta llamar la atención, me gusta estar, me gusta que me noten, me gusta ser. Entonces, el ser invisible, no, yo no podría, la verdad. Veo que compañeros les cuesta decir que tienen esclerosis múltiple, les cuesta como aceptar. Yo todo lo contrario, yo me diagnosticaron y hice una página en internet donde platicaba lo que me pasaba y si escuchaba alguna noticia o así importante la subía y así. Entonces yo todo lo contrario a hacerme invisible y a tirarme para atrás. Entonces yo por eso soy de decirlo, de mostrarlo, de como compartir lo que estoy viviendo. La verdad es que Lau, que es mi pareja, me suma muchísimo, es mi mejor equipo, es mi mejor compañera. El día que me diagnosticaron yo me senté a hablar con él y le dije, mira Lau, llevamos poco, llevamos meses. Es una enfermedad que no se sabe cómo estar mañana, a lo mejor yo estoy en silla de ruedas, puede que vaya a peor. No te quedes conmigo, o sea, corre. Ya después me dijo, ese día fue cuando me di cuenta que quería pasar el resto de mi vida contigo. O sea, el día que te diagnosticaron y que vi, dije, quiero a esa mujer conmigo. Estamos a nada de casarnos. En eso estamos, en vestidos, en pruebas de los vestidos y así, porque las dos vamos a ir de blanco, entonces lo estamos disfrutando, es muy bonito hacerlo en pareja, es muy bonito, es muy bonito. A los que están como escondidos y así, les diría que no tengan miedo, que de por sí ya es mucho esto, como para que estén solos, que no hay por qué tener miedo y no está mal, o sea, no lo escogimos, no escogimos tener esclerosis múltiple. Entre más te abras y así, más ayuda recibes, o por lo menos a mí es lo que me ha pasado. El amor de los demás te llena, te da energía para seguir.